Bienvenidos a la universidad. El día de hoy estaremos estudiando el capítulo número 12 y este capítulo es de Conociendo la voz de Dios y el título del capítulo son las 6 fases de la revelación. Vamos a ver 6 fases importantes de la revelación. Iniciamos con los objetivos. Escribir el versículo llave de memoria. Número 2, listar 6 frases de la revelación de un plan de Dios. Número 3, identificar este modelo en los ejemplos bíblicos. Muy bien, vayamos al versículo de memoria. Y ese es Isaías 30, 21. Isaías capítulo 30, versículo 21 dice lo siguiente. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas estas palabras. Este es el camino, andad por él, ya sea que vayáis a la derecha o a la izquierda. Y aquí iniciamos los 6 puntos importantes del conocimiento por revelación. ¿Qué tan importante es que Dios nos revela? Uno de los 9 dones del Espíritu Santo es el don del conocimiento de lo que es el bien y de lo que es el mal. Pero nosotros tenemos que saber algunos aspectos importantes acerca de la revelación de la palabra de Dios y siempre a través del poder del Espíritu Santo. Iniciamos con Isaías 30, 21, repitiendo este versículo. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas estas palabras. Este es el camino, andad por él, ya sea que vayáis a la derecha o a la izquierda. Aquí la palabra de Dios nos dice cuando Dios revela su plan, hay 6 fases a través de las cuales usted pasa en el desarrollo de esta revelación. Veamos la fase número 1, vejación. Vejación quiere decir maltrato o humillación. Vamos a ver Lucas 1, versículos 28 y 29. Lucas 1, versículos 28 y 29 dice lo siguiente. Cuando entró a donde ella estaba, dijo, te saludo, muy favorecida. El Señor está contigo. Pero ella se turbó por sus palabras y se preguntaba, ¿qué clase de salutación sería esta? Y vemos aquí algunos de los comentarios de este libro. Dice, cuando el ángel apareció por la primera vez a María, ella quedó turbada o vejada en su espíritu. Quiere decir, no entendía la aparición de este ángel ni las palabras que él estaba hablando. Siempre que Dios quiere dar una nueva dirección, usted frecuentemente experimenta la vejación. Él le permite ser turbado por las circunstancias de la vida para ganar su atención. Así es que esa es la primera fase, es la vejación. Muchas veces Dios nos quiere mostrar algo y la única manera de atraer nuestra atención es a través de un acto de vejación o humillación. Fase 2 es la fase de la revelación. Dice así Lucas 1, 30 al 31. Lucas 1, 30 al 31 dice, entonces el ángel le dijo, no temas María, porque has hallado gracia ante Dios, y aquí concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Aquí el ángel le está trayendo unas noticias, le está revelando lo que iba a suceder en su vida. Una revelación está trayendo a ella un concepto de algo que le va a suceder. Y ella se queda asombrada, atónita, diciendo, bueno, pues ¿quién soy yo para recibir esta revelación? Cuando Dios gana tu atención a través de la vejación, Él revelará su plan a usted en esta segunda fase de revelación. O sea, primero Dios nos atrae la atención de alguna manera y después nos explica el plan que tiene para nuestra vida. ¿Sabías que Dios tiene un plan maravilloso para tu vida? ¿Sabías que Dios te ama? ¿Sabías que Él sabe todas tus necesidades?
Y él está agradecido, él está contento de que tú estés en una clase donde vas avanzando en el reino y donde estás aprendiendo a conocer la voz de Dios. Vamos a leer Jeremías 33:3. Clama a mí y te responderé, y te revelaré cosas grandes e inaccesibles que tú no conoces. Yo he sido una persona bien sensible al Espíritu en muchas áreas, y Satanás desde que era una niña quería destruir mi vida, porque él sabía que Dios tenía un plan para mi vida. Y así tú también has llegado al reino de los cielos. Dios te conoció antes de la fundación del mundo. Él tiene un plan maravilloso para ti. Y Satanás no quiere que desarrolles el plan de Dios para tu vida. Y por eso tenemos que luchar en contra de los trabajos de Satanás, luchar en contra de todas las fuerzas malignas y dejar que Dios se revele en nuestra vida. Vamos a la fase 3, excitación. Excitación, dice Lucas 1:34. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Porque yo no conozco varón. Primero el ángel le está revelando que ella iba a ser la elegida de todas las jovencitas judías. María era una jovencita judía de carne y hueso, hija de una familia. Y María fue encontrada como la persona elegida para tener al niño Jesús. Y María era persona de carne y hueso, con los mismos problemas que tiene cualquier otra jovencita. Pero ella era una jovencita obediente. La diferencia de ella y otras jovencitas físicamente eran igual. Pero espiritualmente ella tenía el deseo de servir a Dios y tenía el deseo de obedecer a Dios. Por lo cual, cuando el ángel viene y le dice esta salutación, que ella va a tener el Hijo de Dios, y eso fue a través del Espíritu Santo de Dios, y en lo físico, o sea, Jesucristo es el único ser humano que ha nacido con el Espíritu Santo. Nosotros nacimos sin el Espíritu Santo, nacimos espíritu, alma y cuerpo, pero nuestro espíritu estaba muerto en pecado y fue que nosotros nos arrepentimos de nuestro pecado y el Señor adoptó nuestro espíritu y Él quiere salvar nuestra alma. Y la salvación del alma es un proceso de educar al alma, de llevarla a ser libre, de llevarla en la palabra de Dios, de llevarla al encuentro retiro, de llevarla de la mano, hasta que esa persona pueda entender el propósito de Dios en su vida. Así es que excitación. María excitó en aceptar esta gran revelación. Ella cuestionó cómo esto puede ser. O sea, ella no lo entendía y lo cuestionó porque no lo entendía. Era una jovencita física, no era una persona era una persona como un ser humano, nació en pecado como todos nosotros. Y ella, lo único es que Dios vio su corazón. Y lo que Dios ve es nuestro corazón. Él quiere que nuestro corazón esté dispuesto a servirle, a amarle, a hacer su voluntad. Cuando Dios te revela una dirección para su vida, dice, frecuentemente usted se agobia. Usted puede sentir inhábil, puede sentirse que ese es un peso de fe demasiado grande para usted. A mí me sucedió cuando Dios nos dio el llamado de venir a México. Yo decía, ay Señor, escoge a otra persona. Yo viví en México toda mi vida y luego mi familia se mudó legalmente a Estados Unidos. Y yo decía, Señor, pero yo estoy yendo a la iglesia, yo ayudo en la iglesia, yo diezmo, yo trabajo, yo estoy haciendo lo que yo puedo. Pero Dios dijo, tú no puedes ser feliz si tú no haces mi voluntad. Así es que cuando viene la visión de Dios, a lo mejor tú dices, es demasiado grande, no voy a poder con ella. Pero la realidad es que Dios te va a ayudar a hacerlo porque Él ha visto tu corazón. Veamos, dos cosas suceden en la fase de excitación, o sea, de cuestionamiento, de sentirse que uno no puede con la visión. Usted presenta sus preguntas, razones y excusas. Dios contesta todo esto con los detalles de su plan. Así es que Dios le va a contestar y Dios le va a decir paso a paso. Quizá no le revele todo el panorama.
Quizá no te revele toda la situación, pero Dios te va a revelar lo que paso a paso lo que vas a hacer. Y quiero decirte algo muy importante para ti que eres un siervo de Dios, que Dios cuando nos llama, nos equipa, nos capacita. Veamos ahora la fase número 4, resignación. Vamos a Lucas 1:38. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Primero dice que no entiende y se siente así, ¿qué es esto? ¡Qué barbaridad! Y luego dice, se siente vejada, o sea, se siente humillada, no sabe qué hacer al respecto. Después no entiende la palabra que se le da y después viene la resignación, que la resignación es, bueno, está bien, ya estoy entendiendo, sé que lo tengo que hacer. Cuando Dios me dijo, tienes que regresar a México, a la visión que les he dado a ti y a tu esposo. Entonces, en ese momento yo me sentía, wow, yo no me sentía una cosa muy pequeñita, pero Dios me veía como algo, como una hija suya. Dios no me veía si era hombre o si era mujer. Dios nos llamó a mi esposo y a mí para hacer un trabajo. Dios no se fija si eres hombre o si eres mujer. En lo que Dios se fija es en tu corazón y en que tú puedas hacer la labor que Dios te ha encomendado. Y aquí María es en esta etapa 4, etapa de resignación. Ella dice, está bien, hágase en esta sierva lo que tú quieras. Y es lo que todos debemos de hacer, porque Dios te ha llamado a una gran visión. Y Dios dice, tienes que decirle, Señor, yo acepto este llamado. Yo acepto. Hoy me tocó compartir a Cristo con una persona, era una persona que era una persona de paz, porque en el momento que le hablé de la palabra, se abrió su corazón. Y ahí donde estábamos en un negocio, ahí dio su vida a Cristo Jesús. Inmediatamente le dije, tienes que entrar a la jornada, a la libertad, porque Dios va a bendecir tu vida. Y ella dijo, sí, quiero ser bendecida. Y yo oro que esa persona esté en el hueco de la mano de Dios y sea llevada de la mano. ¿Para qué? Para recibir todas las bendiciones que Dios tiene para su vida. Número 5, la fase número 5 es la comprobación. Cuando Dios nos habla, Él tiene que respaldar lo que nos está diciendo. Muchas veces hay gente que dice, Dios me habló, pero y a veces uno quiere que Dios le hable lo que uno quiere hacer, en lugar que cuando Dios habla va a hablar por medio de la palabra, va a hablar por medio de otras personas, pero personas que no sean afectadas con la decisión, porque hay veces que queremos hacer algo tanto que queremos que vamos a buscar manera de... Es el deseo de nuestro corazón, pero quizá lo que estás haciendo tú pienses que esté bien, pero quizá no sea la voluntad de Dios. Por eso Dios usa a otras personas ajenas a la situación a hablarnos y a decirnos, mira, Dios está contigo. Me encantó cómo los doctores Stovers, yo pasando por unas pruebas muy grandes, y hermanos me mandaban versículos de la palabra y me decían, Dios está contigo, eres una mujer favorecida, eres una mujer bendecida, y me daban palabra y eso me sostenía en medio de la prueba y de las decisiones difíciles. Dios te va a sostener en medio de la prueba, en medio de la situación difícil, porque para Él no hay ningún imposible, pero Dios comprobará su palabra. Lucas 1:45. Lucas 1:45 dice así la palabra de Dios: bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que ha sido dicho de parte del Señor. Ya que Dios nos habla, yo por 10 años ponía excusas y yo decía, mis hijos están muy pequeños, ¿cómo voy a ir a México de regreso? Allá no tengo seguro, allá no tengo un sueldo fijo, pero Dios cuando te llama te equipa, Dios te equipa y te provee. Me acuerdo cómo inmediatamente yo estaba esperando cuando llegué a México y me acuerdo que gracias a Dios alguien me dio un trabajo de traducir un libro y traduje ese libro y pude pagar mi embarazo y después abrimos un negocio y ese negocio lo tuvimos por 7 años mientras nosotros
construíamos el reino y de ese negocio construíamos el reino. Y Dios empezó a suplir las necesidades. A los 7 años Dios dijo, quiero que cierres ese negocio porque te voy a multiplicar como la arena del mar y no vas a tener tiempo para ese negocio y tú vas a estar en lo que yo quiero, almas para mi reino. Predica la palabra, predica, habla en el radio, dile a la gente que los amo, que tengo un plan para sus vidas. Y eso es lo que mi esposo y yo estamos haciendo. Si alguien se pregunta cómo Dios los bendice, porque somos obedientes al llamado de Dios. No hicimos lo que queríamos hacer, quizá yo no quería venir, pero Dios tuvo que transformarme y cambiarme y me dijo, si no eres obediente, nunca serás feliz en la vida. Y yo dije, yo no quiero ser infeliz en la vida, quiero ser feliz y quiero traer la palabra a otras personas. Vamos al número 6, que es la exaltación. La exaltación. Vamos a leer Lucas 1:46. Lucas 1:46 dice así la palabra de Dios. Dice, María dijo, engrandece mi alma al Señor. Cuando uno recibe una palabra de Dios, uno tiene que darle gloria a Dios, exaltar el nombre del Señor. Y ahí vemos a esa jovencita judía, de raza judía, de carne y hueso, que ella exaltó al Señor. Lo que se avecinaba era un trabajo difícil. Para empezar, embarazarse sin haber tenido relaciones sexuales con un varón, la podrían apedrear. Su vida estaba en peligro. Y algunos piensan, bueno, qué maravilloso, qué bienaventurada mujer de tener el Hijo de Dios. Pero sabe que su vida estaba en peligro. Y gracias a Dios, Dios sostuvo su vida y sostuvo a nuestro Señor Jesucristo. Así es que vamos a repasar nuevamente las 6 fases que aprendimos de los objetivos, las 6 fases de la revelación del plan de Dios. Vimos la vejación, la revelación, la excitación, vimos la resignación, la comprobación y la exaltación. Siempre que Dios te llama, será un trabajo para su gloria. Dale la alabanza, dale la gloria y la honra a Él. Ahora una palabra final, escuche su voz. Todos debemos de aprender a escuchar la voz de Dios. ¿Cuántas veces necesitamos que Dios nos hable para hacer una decisión importante? Y Dios quiere que escuchemos su voz. Dice Jeremías 29:11. Jeremías 29:11, porque yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, planes de bienestar y no de mal, para daros porvenir y esperanza. Quiere decir, los planes de Dios siempre van a ser buenos. Aunque nosotros veamos la visión, ¡ay, eso es demasiado grande! Era lo que yo veía cuando Dios nos llamó, me sentía incapaz de hacer lo que Dios quería que hiciera, pero Él ha estado conmigo. Y le doy gracias porque nunca me ha soltado de su mano, nunca me ha desamparado. Mi esposo, seguimos en la visión porque hemos encontrado que la visión de Dios es lo que Dios quiere que hagamos para su gloria. Salmo 48:14. Salmo 48:14 dice, porque Dios es nuestro Dios eternamente y para siempre, por siempre nos guiará. Así es que no temas, métete en el agua y empieza a nadar en el río de la palabra, empieza a nadar en el río de Dios y no temas porque Él siempre nos va a guiar. Cuando no sepas algo, dile, Espíritu Santo. ¿Cuántas veces me he hincado y le he dicho, Señor, ¿qué sigue? ¿A dónde vamos? Danos la sabiduría, danos la guianza, querido Espíritu Santo. Sin ti no podríamos hacer lo que hacemos. Te doy gloria, Espíritu Santo. Vayamos al siguiente versículo, Apocalipsis 7:17. Apocalipsis 7:17 dice, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua viva. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Quiere decir, en la tierra vamos a sufrir, va a haber sinsabores, pero nosotros nos paramos firmes siguiendo a Jesucristo. Nosotros seguimos adelante en la palabra, haciendo la perfecta voluntad de Dios. Veamos lo que dice Hebreos 13:20 al 21. Hebreos 13:20 al 21, y el Dios de paz, que por la sangre del pacto eterno levantó de entre los muertos a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas.
Vea usted el Salmo 23, dice, el Señor es mi pastor y nada me faltará. No tenga miedo de lo que va a suceder en el futuro. Dios siempre cuida a sus hijos, Él cuida a sus ovejas, Él es el pastor de pastores. No temas, lee el Salmo 23, recíbelo para tu vida. Dios está contigo, te va a hablar y tú vas a pedirle instrucciones al Espíritu Santo y Dios habla a través de su Espíritu Santo y a través de su palabra. Sé bendecido y agradecemos mucho que hayan terminado este curso tan hermoso, tan maravilloso, conociendo la voz de Dios. Muchísimas gracias. A tus espaldas estas palabras. Este es el camino, andad por él, ya sea que vayáis a la derecha o a la izquierda. Aquí la palabra de Dios nos dice cuando Dios revela su plan, hay 6 fases a través de las cuales usted pasa en el desarrollo de esta revelación. Veamos la fase número 1, vejación. Vejación quiere decir maltrato o humillación. Vamos a ver Lucas 1, versículos 28 y 29. Lucas 1, iniciamos los 6 puntos importantes del conocimiento por revelación. ¿Qué tan importante es que Dios nos revela? Uno de los 9 dones del Espíritu Santo es el don del conocimiento de lo que es el bien y de lo que es el mal. Pero nosotros tenemos que saber algunos aspectos importantes acerca de la revelación de la palabra de Dios y siempre a través del poder del Espíritu Santo. Iniciamos con Isaías 30, 21, repitiendo este versículo. Entonces tus oídos oirán. Bienvenidos a la universidad. El día de hoy estaremos estudiando el capítulo número 12. Y este capítulo es de Conociendo la voz de Dios. Y el título del capítulo son las 6 fases de la revelación. Vamos a ver 6 fases importantes de la revelación. Iniciamos con los objetivos. Escribir el versículo llave de memoria. Número 2, listar 6 frases de la revelación de un plan de Dios. Número 3, identificar este modelo en los ejemplos bíblicos. Muy bien, vayamos al versículo de memoria. Y ese es Isaías 30, 21. Isaías capítulo 30, versículo 21 dice lo siguiente. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas estas palabras. Este es el camino, andad por él, ya sea que vayáis a la derecha o a la izquierda. Y aquí inicia versículos 28 y 29 dice lo siguiente. Cuando entró a donde ella estaba, dijo, te saludo, muy favorecida, el Señor está contigo. Pero ella se turbó por sus palabras y se preguntaba, ¿qué clase de salutación sería esta? Y vemos aquí algunos de los comentarios de este libro. Dice, cuando el ángel apareció por la primera vez a María, ella quedó turbada o vejada en su espíritu. Quiere decir, no entendía la aparición de este ángel ni las palabras que